La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 48. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 3 al 9 de febrero. Lecciones del milagro de los panes. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué importancia tenía el pan en tiempos bíblicos? El pan era un alimento básico en tiempos bíblicos. Era tan importante que la Biblia a veces lo usa para referirse a la comida en general. Mateo 6:11 y Hechos 27. El pan fue también un elemento central de dos milagros de Jesús muy conocidos. Párrafo 2. Pregunta. ¿En qué ocasión necesitaron alimento miles de personas? Los apóstoles habían terminado una gira de predicación, pero enseguida se vieron rodeados por miles de personas que vinieron a ver a Jesús, y Él no las ignoró. Bondadosamente dedicó tiempo a hablarles del reino y a curar a los enfermos. Como se estaba haciendo tarde, los discípulos se preguntaban cómo haría toda esa gente para conseguir algo de comer. Les dio pan milagrosamente. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cómo reaccionó Jesús al ver la necesidad de la gente? Jesús les dijo a sus apóstoles: No hace falta que se vayan, denles de comer ustedes. Mateo 14:16. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué lecciones sacamos de Juan 6:11 a 13? La Biblia dice que Jesús le dio gracias a su Padre por el pan y los pescaditos. Esto nos recuerda que debemos seguir el ejemplo de Jesús y orar antes de comer, sea que estemos solos o acompañados. Después, Jesús hizo que se distribuyera la comida, y la multitud comió hasta quedar satisfecha. Aún así, sobró comida, y Jesús no quería que se desperdiciara. De este modo, Jesús nos enseñó a aprovechar bien nuestros recursos. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo reaccionó la gente ante los milagros que vieron ese día? Pero, ¿qué hizo Jesús? La gente estaba impresionada por la forma de enseñar de Jesús y sus milagros. Tal vez creyeran que Jesús sería un gobernante magnífico, capaz de alimentar a toda la nación. Eso explica que estuvieran a punto de llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. El relato dice que Jesús, sin dudarlo, se retiró a la montaña. A pesar de que lo presionaron, no se metió en política. ¡Qué gran lección para nosotros! Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Jesús dejó un ejemplo muy claro. Se negó a intervenir en temas políticos. Los cristianos hacemos bien en copiar la forma de pensar y actuar de Jesús. Nosotros apoyamos lealmente el reino de Dios, damos testimonio acerca de Él y oramos para que venga. El significado del milagro de los panes. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué otro milagro hizo Jesús y cómo reaccionaron los apóstoles? Durante el viaje en la barca, se desató una tormenta con fuertes vientos y olas. Entonces, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y le dijo al apóstol Pedro que también lo hiciera. Cuando Jesús se subió a la barca, el viento se calmó. Llenos de asombro, los discípulos dijeron: «Tú realmente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33. En efecto, no alcanzaban a entender todo el poder que Jehová le había dado a Jesús para hacer milagros. Párrafos 8 y 9. Pregunta. ¿Por qué fue la multitud a buscar a Jesús? Lo que más le interesaba a la multitud a la que Jesús alimentó era satisfacer sus deseos y necesidades físicas. Jesús les dijo claramente que la prioridad de ellos era satisfacer sus necesidades físicas. Indicó que ellos comieron de los panes hasta quedar satisfechos con alimento que se echa a perder. Y los animó más bien a trabajar por el alimento que dura y lleva a vida eterna.
También les dijo que sería su Padre quien les daría ese alimento. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué obra de Dios tenía que realizar la gente para conseguir vida eterna? Parece que aquellos judíos creían que tenían que realizar algún tipo de obras para recibir ese alimento. Sin embargo, Jesús les dijo, «Esta es la obra de Dios, que demuestren fe en el que Él envió». Para tener vida eterna, es necesario demostrar fe en el representante de Dios. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo demostraron los judíos que seguían pensando en satisfacerse con pan literal? Esos judíos no aceptaron lo que Jesús les enseñó acerca de esa nueva obra de Dios. Entonces le mencionaron que sus antepasados de los días de Moisés habían recibido el maná, que podía compararse a pan. Está claro que seguían pensando en satisfacerse con pan literal. Estaban tan centrados en sus necesidades físicas que pasaron por alto las verdades espirituales que Jesús estaba tratando de enseñarles. Nuestro principal interés. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo dejó claro Jesús qué es lo más importante? Una lección importante que encontramos en el capítulo 6 de Juan es esta. Nuestro principal interés deben ser las necesidades espirituales. Ya Jesús había resaltado este punto cuando rechazó una de las tentaciones de Satanás. Y en el Sermón del Monte también había destacado que debemos reconocer nuestras necesidades espirituales. Párrafo 13. Pregunta A. ¿Por qué no está mal que disfrutemos de la comida? La Biblia dice que el duro trabajo que nos permite comer y beber nos produce alegría y viene de la mano del Dios verdadero. Eclesiastés 2:24. Pregunta B. ¿Qué advertencia debemos tomar muy en serio? Eso es lo que les recordó el apóstol Pablo a los cristianos que vivían cerca del fin de los sistemas judíos, y les advirtió que no desearan cosas perjudiciales, como habían hecho los israelitas. Ellos dejaron que sus ganas de comer convirtieran las provisiones milagrosas de Jehová en cosas perjudiciales. Y lo mismo hicieron cuando se pusieron a comer, beber y pasar un buen rato mientras adoraban al becerro de oro. Hoy nosotros también vivimos muy cerca del fin de un sistema, y por eso hacemos bien en tomar muy en serio el consejo de Pablo. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la comida en el Nuevo Mundo? La Biblia indica que la voluntad de Dios incluye que haya buenos alimentos en la tierra. En Isaías 25, 6-8, se promete que bajo el reino de Jehová habrá muchísima comida de calidad. Y en Salmo 72, 16, se predice que en la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué tendrán que aprender los que resuciten? Tendrán que aprender lo que significan estas palabras de Jesús. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre. Deberán poner su fe en el sacrificio redentor de Jesús, es decir, fe en que Él dio su vida por ellas. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? Hasta ahora solo hemos analizado una parte del capítulo 6 de Juan, pero Jesús tenía mucho más que decir sobre la vida eterna. Era un tema de gran interés para los judíos y también lo es para nosotros. En el siguiente artículo, seguiremos analizando el capítulo 6 de Juan. ¿Cómo respondería? ¿Qué aprendemos de lo que hizo Jesús antes de mandar que se distribuyera el pan y los pescados entre la multitud? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús cuando quisieron hacerlo rey? ¿Cómo podemos aplicar los consejos de 1 Corintios 10, 6, 7 y 11? Fin del artículo.